Hola niños, hoy día hablaremos de la fotosíntesis. ¿Qué es la fotosíntesis? Primero que todo, la fotosíntesis es una palabra griega, ¿ya? Que foto significa luz y síntesis unión, la unión de la luz. Es la conversión de la energía luminosa en energía química estable. La fotosíntesis es el proceso por el cual las plantas verdes, las algas y algunas bacterias utilizan para su desarrollo, crecimiento y reproducción a la energía de la luz. Consiste en la transformación de la energía lumínica en química, que hace que la materia inorgánica, el agua y el dióxido de carbono se vuelva en orgánica. O sea, esta materia que no tiene vida se transforma en algo que pueda generar vida. Acá tenemos la fotosíntesis, ¿ya? Que la realizan las plantas. Necesitan luz del sol, ¿ya? Que es la energía solar. Necesitan el dióxido de carbono o gas carbónico, las sales minerales, y las raíces se encargan de absorber estas sales minerales y el agua, y son transportadas a través del tallo hacia las hojas, y en las hojas se transforma lo que es el alimento y también el pigmento de la planta, que es la clorofila. Entonces, a través de los estomas que tienen las hojas de las plantas, absorben los gases que contiene la atmósfera, como el dióxido de carbono. Recuerden que las plantas respiran dióxido de carbono. Esta se combina con el agua que hay dentro de las células de la planta. Se forman almidones nutritivos para que la planta y se libera hacia el exterior en forma de oxígeno. Los seres vivos que realizan este proceso se llaman fotoautótrofos o autótrofos. Acá tenemos un estoma. A través del estoma se recibe el dióxido de carbono, es por donde respira la planta, y estos estomas se encuentran en la hoja. Primero que todo, estas preguntas que salen acá van a copiarlas en su cuaderno y las van a desarrollar. Al ser desarrolladas, me van a mandar las fotos, ¿ya? A través del correo, donde yo las voy a poder revisar. ¿Qué me van a responder acá? ¿Qué es la fotosíntesis? ¿Qué significa la palabra fotosíntesis? ¿En qué tipo de energía se transforma la energía lumínica? ¿Cuáles son los materiales orgánicos en la fotosíntesis? ¿Qué son los estomas? ¿Y qué función cumplen los estomas? Entonces, recuerden, fotosíntesis y respiración, ¿ya? Aquí la hoja respira a través de los estomas, recibe el dióxido de carbono y libera el oxígeno, ¿cierto? Vamos a ver acá. ¿Qué organelo de la célula la que lleva a cabo y qué estructura? Estructura y función. La fotosíntesis está ligada a cierta estructura de la célula, la cual mantiene cerca y en orden y en cantidad preciso a todos los componentes que intervienen. De este modo, el proceso no se detiene por falta de ciertos componentes, porque un intermediario inestable se combinó con alguna sustancia inadecuada. Los organelos responsables de la fotosíntesis son de dos tipos: aquellos discretos, encerrados en una membrana limitante y por lo tanto como matriz propia de los cloroplastos. Los no directos, cuya matriz del citoplasma están al interior de la hoja y de la célula. Para referirse a ambos se usan términos plastidos, y los cloroplastos son exclusivos de los organismos eucariontes.
¿Qué son organismos eucariontes? Que tienen su material genético almacenado en el núcleo. Y también son pluricelulares, que tienen muchas células. Y los cromoplastos son organismos procariontes, que poseen su material genético disperso en el citoplasma y son unicelulares. Acá seguimos con imágenes de la fotosíntesis. Recuerden que los elementos que se necesitan son el dióxido de carbono, que lo recibe, y liberan oxígeno. Los cloroplastos son organolus, característicos de las células, de tipo vegetal. Contienen clorofila. La clorofila es el pigmento que tiene la planta, la que le da el color verde. Esto le permite que se pueda llevar a cabo la fotosíntesis. Es por ello por lo que consideramos los orgánulos como productores de energía, o sea, producen la energía de la planta. En las plantas puede haber docenas de cloroplastos, ya muchas, y cada cloroplasto tiene, son células de color verde. Recuerden, son organismos eucariontes, ¿ya? Pueden ser unicelulares o pueden haber más pluricelulares. Dentro del cloroplasto hay un material semifluido incoloro que tiene proteína, y aquí es donde se localiza la mayor parte de la energía de la planta, de los cloroplastos. ¿Ya? Acá tenemos un cloroplasto, ¿cierto? Eso está al interior de la célula y es la que genera el color verde de la planta. ¿Qué organismos realizan este proceso? La fotosíntesis en general. Los organismos autótrofos. Recuerden que autótrofos es que son capaces de fabricar su propio alimento. También tenemos acá que los organismos que hacen la fotosíntesis son las plantas, las algas y las cianobacterias. Acá tenemos una planta, una alga y una cianobacteria. Recuerden que estos tres organismos son autótrofos. Elaboran sus propios alimentos. En cambio, nosotros no somos autótrofos. Tenemos que ir en busca de nuestro alimento. Como dije anteriormente, la clorofila es un pigmento responsable de dar color verde a las plantas. Sin embargo, una planta no sea verde no siempre carece de clorofila. ¿Ya? Acá tenemos la clorofila, así se ve. No siempre la planta tiene color verde y no significa que no tenga clorofila. Si hay en el interior igual. Después dice, dibuja en tu cuaderno la fotosíntesis. ¿Qué es un organismo autótrofo? ¿Qué son los cloroplastos? ¿Qué es la clorofila? Dibuja el esquema de la hoja en tu cuaderno. ¿En qué consiste el proceso este? Todo depende de la energía lumínica. Se realiza en los cloroplastos, formando los pigmentos. El agua es captada a través de las raíces y en presencia de la luz de entre los cloroplastos se rompe en hidrógeno y en oxígeno. ¿Ya? Y ambas suben hacia la atmósfera. ¿Pero cuál es la que necesitamos nosotros? El oxígeno. El dióxido de carbono, que así se abrevia, se usa en la formación de glucosa. Durante las reacciones luminosas se descompone el agua en hidrógeno y en oxígeno. Y la energía lumínica se capta y se convierte en ATP. ¿Qué es el ATP, chiquillo? Es la energía que tiene todo ser vivo que fabrica la célula para tener combustible.
como el auto cuando le echamos benzina, ¿ya? Si no tiene benzina, el auto no puede funcionar. El combustible. Lo mismo acá en las células. El ATP es la energía que produce cada célula para poder tener todos los procesos vitales. Fase independiente de la luz o fase oscura, ¿ya? Todo esto también se hace dentro de la planta, ¿ya? Y también forma el ATP. Acá tenemos otra vez la imagen de la fotosíntesis y aquí vemos que tenemos el ATP, ¿ya? Como dije anteriormente, el oxígeno y el hidrógeno se liberan, ¿ya? Porque el agua está compuesta por hidrógeno y por oxígeno, y con los rayos del sol esta molécula se rompe, se divide en dos partes, ¿cierto? Se liberan en forma independiente y se van hacia la atmósfera. ¿Y cuál captamos nosotros? El oxígeno. Y la planta fabrica su ATP, que es su combustible o su energía, para poder funcionar, vivir y reproducirse. ¿Qué ocurre con el CO2 en el proceso de la fotosíntesis? ¿Qué ocurre dentro de los cloroplastos? ¿Cuáles son los dos tipos de fotosíntesis? Tienen que nombrarlas nomás, chiquillos, ponerla ahí escrita. Hay diferentes tipos de fotosíntesis. Existen dos tipos de fotosíntesis. La no oxigénica o bacteriana, en la que no se produce oxígeno. Y la fotosíntesis oxigénica o vegetal, en la que se desprende oxígeno y es la más habitual, ¿ya? Los seres que realizan la fotosíntesis se denominan autótrofos. Vamos a hablar precisamente de autótrofos, no del otro término, ¿ya? Eso es lo que me interesa, que ustedes internalicen bien qué organismos son los que realizan la fotosíntesis y qué es lo que es autótrofo. Aquí tenemos el ejemplo de fotosíntesis oxigenada, ¿ya? Que liberan oxígeno. Acá tenemos una alga. ¿Qué hace el alga? Produce el oxígeno que se encuentra en el agua, ¿cierto? Y por eso el agua está compuesta de oxígeno también. Eso sería, niña. Que estén muy bien.